Hola, muy buenas a todos. Dios me les bendiga grandemente. Les saludamos de parte del Ministerio Fuente del Cielo con un mensaje más que Dios nos permite traer por medio de estas plataformas hasta sus casas. Damos gracias a Dios por la oportunidad de predicar la palabra y de llevarla hasta sus hogares a través de estos medios. Queremos saludarles, bendecirles en el nombre poderoso de Jesús. Como siempre, invitarles a que lleven la lectura, a que lleven el seguimiento de este mensaje hasta el final y que puedan compartirlo para edificar todavía a más personas, a más familias que puedan recibir la bendición de Dios por medio de la palabra. Para el día de hoy traemos el tema correspondiente para esta semana, pero como siempre queremos bendecir su familia, queremos bendecir su vida, queremos orar por ustedes y poner en las manos de Dios este mensaje como lo hacemos cada semana. Amén. Así que ahí donde usted está, cuando en el momento que usted vea este mensaje, en el momento que usted sintonice con esta palabra, póngase usted también en las manos del Señor y acompáñeme a orar por lo que usted hoy va a recibir. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, quiero bendecir a cada persona, Señor, que se va a conectar, Señor, que va a entrar a esta plataforma, Padre, para recibir de esta palabra, orando para que esta palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la envías, Padre Celestial. Yo ruego, Señor, bendiciendo cada familia, Señor. Oro para que tú bendigas cada familia, Señor, para que bendigas cada matrimonio, cada persona, orando para que esta palabra dé fruto al 100 por 1 en la vida de cada uno de ellos y pidiendo la guía del Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo para hablar a tu pueblo, Señor, y edificar a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, una vez más, muchísimas gracias por estar acá recibiendo este mensaje. El día de hoy quiero tratar un tema acerca de ser verdaderamente libre. Ese es el título de este mensaje. Y el título nace de la necesidad que tiene la iglesia, la necesidad de recibir instrucción, enseñanza, porque muchas personas, a pesar de que han estado recibiendo la palabra de Dios, muchas personas que han recibido imparticiones, que han estado presentes en ministraciones o en manifestaciones de la gloria de Dios, aún con todo, por una falta de conocimiento, no han podido ser verdaderamente libres. Entonces este es un tema que hay que tratar en la iglesia para que no frene el crecimiento de la iglesia y el crecimiento espiritual de aquellas personas que se están acercando para recibir la palabra de Dios y para caminar en una nueva vida en Cristo. Hay cosas en las que usted y yo tenemos que aprender a caminar, hay cosas en las cuales nosotros nos tenemos que instruir para aprender a consagrarnos una vez que nosotros hemos recibido la palabra de Dios, para poder permanecer en la libertad con la que el Señor Jesucristo nos ha hecho a nosotros libres. Y es que el cristiano tiene que instruirse para que sepa cuáles son las puertas que no tiene que abrir para poder guardar el buen depósito que por el Espíritu Santo le ha sido dado. El no entender este problema ha hecho que muchas personas sigan todavía con ataduras que ya deberían haberse roto y siguen todavía con falta de resultados y falta de fruto por causa de que todavía en su vida permanecen ciertas puertas que todavía están abiertas, y es necesario que por medio de la palabra las personas empiecen a tomar decisiones e inclusive a ser radicales con ciertas áreas que están truncando el crecimiento espiritual. Entonces yo quiero pedirle que usted me acompañe en el seguimiento, en la lectura de la palabra. Aun si usted tiene que pausar para buscar en la palabra la cita que se está leyendo, yo le recomiendo que así lo haga para que usted vaya escudriñando a medida que el tema lo vamos exponiendo hoy por acá. Y por eso quiero pedirles que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, y vamos a empezar a leer desde el versículo 31. Entonces usted agarre su Biblia, vaya al Evangelio de Juan y empiece la lectura conmigo desde el versículo 31. ¿Ven? Porque dice la palabra en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Entonces, lo que el Señor está hablándole aquí a los judíos es que si nosotros verdaderamente permanecemos en su palabra, seremos entonces verdaderamente libres. Esto me está hablando que la obediencia a la palabra del Señor, el obedecer lo que Él ahora nos enseña, para nosotros permanecer en la libertad, es lo que nosotros nos va a cubrir y nos va a proteger para no terminar siendo esclavo de lo que en el mundo a nosotros nos estaba atando. El Señor Jesucristo está afirmando que cometer pecado provoca esclavitud. Dice que en el versículo 34 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo que provoca esto es un tipo de servidumbre en el cual una persona seguirá cometiendo el mismo pecado que lo esclavizó por causa de una puerta abierta. Esto significa que cuando una persona lee la palabra de Dios o cuando una persona abre una puerta para abrirle la puerta al pecado, si esa persona no se restaura, esa persona va a quedar esclava y va a quedar atada al pecado que permitió. Y el pecado se va a replicar una y otra vez y la persona se va a apartar cada vez más de la presencia de Dios. Es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son las puertas que se están tratando de abrir, cuáles son las tentaciones que están viniendo, cuáles son las áreas que nuestra vida está tratando de destruirnos o que el enemigo está tratando de usar para destruirnos, para nosotros apartarnos e ir a la palabra y así no permitir que estas cosas se abran en nuestra vida, porque si no terminaremos en un ciclo y un bucle en donde no podremos y después no tendremos las fuerzas para poder abandonar el pecado que a nosotros nos esclavizó. Entonces, si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente libres. No existe otra manera para que el pecado ya no nos gobierne más. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Esta es la parte donde muchas personas no están teniendo éxito y es porque en ocasiones ellos tienen problemas en su vida, están sufriendo opresión, tormento, están sufriendo de vicios de todo tipo. El problema es que cuando ellos vienen y la gloria de Dios entra en contacto con ellos, el espíritu que está trabajando en ellos tiene que apartarse porque los espíritus inmundos no soportan estar delante de la gloria de Dios. Entonces la persona tiene un alivio temporal. El problema está cuando la persona ya tiene que ir a vivir la vida cristiana tal como la Biblia lo dice, pero no lo hace o no tiene el conocimiento de la palabra, por lo cual no obedece lo que Dios le está demandando y no guarda lo que estuvo recibiendo en aquella reunión que visitó o a través de aquella palabra que escuchó. Entonces la atadura se termina volviendo cada vez más fuerte. Y este es el problema de por qué las personas no pueden ser verdaderamente libres. Esto es importante porque tenemos que romper con la cautividad que tiene la iglesia. Y muchos no son libres porque ellos saben que tienen que consagrarse conforme a la palabra de Dios, pero ellos al no obedecer la palabra del Señor están terminando peor que antes. Dice la palabra del Señor que Saúl había sido ungido por el Espíritu Santo, había sido ungido por rey sobre Israel, pero llegó un momento donde él desobedeció a Dios y dice que la presencia del Señor se apartó de Saúl. El problema aquí está es que cuando Saúl había dejado que su alma se corrompiera, entonces la presencia de Dios se apartó por causa de su pecado. El tema aquí está en que cuando llamaron a David para que le sirviera, para que tocara, para que adorara delante de la presencia de Dios, estando Saúl ahí, el rey que estaba desvariando y que se estaba volviendo loco por causa de un espíritu inmundo, tenía un alivio temporal por la unción que David portaba. Entonces, cuando David ministraba delante de él, Saúl tenía un alivio temporal. Pero cuando esa unción no estaba, por causa de que Saúl era desobediente a la palabra de Dios, el problema persistía y no se aliviaba. Entonces,
Nosotros como cristianos tenemos que entender que para ser verdaderamente libres, y la voluntad de Dios es que seamos libres, nosotros tenemos que cargar nuestra propia unción, cuidar el depósito del Espíritu Santo que nosotros hemos recibido y cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es templo del Espíritu Santo de Dios, ningún espíritu inmundo puede habitar en su cuerpo. Esto es una parte fundamental que las personas tienen que entender, y es que santificar su vida es lo que le va a proteger para no caer en el estado en el que antes estaba. Saúl no entendía eso porque Saúl era desobediente a la palabra, y asimismo los cristianos tienen que entender que aunque la unción de su pastor pueda echar fuera los demonios que le están atacando, si no permanece en la palabra del Señor, no será verdaderamente libre. Ahora bien, nosotros tenemos que saber qué significa ser libre en el sentido en el que el Señor Jesucristo está hablando aquí en Juan 8. Ser libre significa, libre de la cautividad, significa que ya usted no es esclavo del pecado que antes a usted le ataba. Eso no quiere decir que ya usted no vaya a enfrentar tentaciones. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, la tentación viene a ser parte de las luchas que los cristianos tenemos, pero el cristiano que es libre no cede ante la tentación. El cristiano que es libre tiene la fortaleza en el hombre interior para rechazar la tentación y apartarse de las cosas que lo van a contaminar y que van a hacer que se aparte de la presencia de Dios. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere que seamos libres. Solamente viviendo en el Espíritu, nosotros podemos mantener la libertad con la que el Señor a nosotros nos hizo libres de la esclavitud. Ahora bien, para nosotros permanecer en la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres, tenemos que guardar la santidad. Y por eso necesitamos ir a la palabra, a la primera carta de los Tesalonicenses, al capítulo 4, del versículo 1. De igual manera le invito a que le dé seguimiento a la palabra para que usted pueda ir leyendo, porque hoy estamos repasando fundamentos de la palabra de Dios que una persona tiene que guardar en su vida para poder vencer la lucha que tenía contra el pecado y que los espíritus inmundos no le tomen ventaja. Gloria a Dios. Así que vamos a dar lectura a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo 1. Porque dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora escuche esto que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Además dice, siga leyendo en el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, hay que entender que a nosotros la santidad nos protege. El Espíritu Santo lo que hace es purificar al creyente para habitar en él o en ella. Y los espíritus inmundos no pueden poseer ni controlar a una persona que guarda la santidad. Entonces, para guardar la santidad, usted tiene que conocer la voluntad de Dios, donde el apóstol Pablo dice en lo que acabamos de leer, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y dice que nos apartemos de fornicación. Y estos son puntos donde siempre hay que estarle enseñando a la iglesia, porque la fornicación es un pecado que provoca, y pecados similares del área sexual, es un área que provoca ataduras
y es un área de la cual a las personas les cuesta muchísimo trabajo salir, y es que el Espíritu Santo no viene a habitar en personas que practican la fornicación, porque tenemos que entender que el diseño de Dios, que fue hecho para marido y mujer, y la sexualidad dentro del diseño de Dios está hecha para que dos almas se liguen y se fortalezcan, para que se unan y para que se amen. Esto dentro del vínculo del matrimonio fortalece el vínculo del matrimonio en dos personas que están santificadas por el Espíritu de Dios. Si nosotros nos fuéramos a la palabra del Señor desde el libro de Génesis, nosotros podemos entender por qué la fornicación es un pecado tan mal visto, y es que sí genera grandes consecuencias. Y es porque surge desde el momento en que la simiente, recuerde que en la tierra existen dos simientes espirituales, la simiente de Dios, los hijos de Dios, y también existe la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente y básicamente los espíritus inmundos toman personas para que induzcan este tipo de pecados y contaminen el linaje santo que tienen los hijos de Dios. De tal manera que esto provoca perversión, contamina el alma y hace que los seres humanos se liguen sus almas unos a otros, se generen apegos y se generen vicios de todo tipo de esta área, pero sobre todo contamina el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que la presencia de Dios no va a estar en el cuerpo de una persona que no guarda ese templo. Si el templo no se guarda, no puede la presencia de Dios venir a habitar ahí. Y si la presencia de Dios no habita en usted y no habita en mí, lo que pasa es que usted no va a poder cambiar, usted no va a poder obedecer la palabra, y usted va a terminar en una cautividad espiritual en donde usted no puede caminar como la palabra de Dios le dice, porque su cuerpo ha sido contaminado y su alma se está corrompiendo y se está ligando al alma de otra persona. Esto es importante entenderlo con claridad, porque este tipo de pecados que habla aquí el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Habla precisamente de esto, en donde el apóstol Pablo dice que de ninguna manera uniría sus miembros con los miembros de una ramera, porque el que se une a ella dice que es un cuerpo con ella, porque la sexualidad dentro del orden de Dios está hecha para fortalecer el vínculo del matrimonio. De tal manera que el linaje santo de Dios se corrompe cuando una persona no lo guarda y permite que contaminen su templo, que contaminen la morada del Espíritu Santo de Dios. Y este es un tema que a la iglesia de Jesucristo la afecta muy fuerte y que provoca mortandad espiritual en medio del pueblo, porque dice la palabra en el libro de Números que el pueblo de Israel venía caminando por el desierto, y sucedió que Balac, hijo de Zippor, mandó llamar a un adivino que o se le nombra profeta según el verso que usted lea, llamado Balaam, porque ellos tenían miedo, los de Moab tenían miedo, porque Israel estaba empezando a conquistar. Pero dice la palabra que después de todo lo que pasó con Balaam, después de ofrecer los sacrificios y de tratar de ir a Dios, Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba consagrado tal y como debía estar. Así que, como este hombre ya se había dejado llevar por el soborno, llegó y por consejo dijo: ustedes no van a poder destruir a este pueblo. Pero él sabía que los moabitas eran personas que practicaban pecado sexual, así que les dijo que enviaran mujeres de ellos y los invitaran a sus sacrificios. Y entonces los hijos de Israel empezaron a mezclarse con estas mujeres, y la mortandad empezó de en medio del pueblo, hasta que se levantó un hombre, hijo del sacerdote Eleazar, llamado Fines, con una lanza, y mató a un hombre que llevaba una madianita para su tienda. Dice que en el momento
en que ese hombre hizo eso, el furor de Dios se aplacó y Dios hizo pacto de paz con él. Entonces, así mismo es hoy en día, las personas que se están acercando a la iglesia tienen que entender que la iglesia y Dios los va a recibir en su misericordia para lavar todos sus pecados, pero deben entender que cuando ellos escuchan la palabra, se tienen que apartar de todo este tipo de contaminaciones para no provocar la mortandad en medio del pueblo, para no provocar que el pecado se propague y para no provocar que más personas se vean afectadas por esto, porque la voluntad de Dios es que su pueblo se santifique. Y con esto le genera serios problemas a la iglesia, donde muchas veces no se toma tal vez el tiempo para enseñarla, pero nosotros estamos en un tiempo donde se ha normalizado vivir en unión libre. Muchos padres le dicen a los hijos que no hace falta que se casen o que no lo hagan así, sino que vayan y se conozcan primero, pero esta no es la manera ni es el orden que Dios ha establecido. Y tenemos muchas parejas que llegan a la iglesia y traen estas ataduras a la iglesia. El problema no está en que ellos vengan así, el problema está en que permanezcan así. Porque el tema está en que cuando las personas empiecen a ser enseñadas y Dios les empiece a llamar a la obediencia para que se aparten, si las personas no se arrepienten de esto, tienen que entender que el pecado siempre tiene sus consecuencias y que no será el hombre, sino que será Dios el que demande por causa de profanar sus cuerpos de esa manera, que son los cuerpos donde el Espíritu Santo de Dios quiere venir a habitar. Entonces es la importancia de no contaminarse. Y como lo he mencionado en alguna otra ocasión, para usted vencer este tipo de contaminaciones, usted tiene que ser radical. Usted tiene que abandonar lo que sea necesario abandonar. E inclusive tiene que apartarse y alejarse de personas que a usted lo induzcan a esto, porque la atadura es fuerte y usted no puede permanecer con esas personas si usted verdaderamente quiere ser libre. Y ahorita hablamos de cómo fortalecerse en espíritu, pero es importante que la persona entienda que tiene que apartarse de las personas que le inducen a esto para que pueda ser verdaderamente libre. Donde muchas personas tienen que, si hay parejas en medio de la iglesia de Jesucristo que viven en esta condición, lo primero que tienen que aprender es que tienen que vivir por aparte. Es una parte muy básica que la gente tiene que hacer. Tienen que vivir por aparte, porque estamos tratando con una atadura. Y si usted verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, entonces está dispuesto o dispuesta a hacer lo necesario para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Entonces, para usted no contaminarse más, es necesario que usted se separe. Es necesario que cada persona empiece a caminar por separado, empiecen a vivir por separado y que empiecen a ser estrictos y romper con lo que los estaba atando a lo que es el pecado sexual. Y después de acá hay una parte que también habla, que lo vamos a leer ahorita, acerca de Gálatas, de las obras de la carne, que nos habla también del adulterio. Como esas son de las fuerzas más fuertes, valga la redundancia, que provocan ataduras en el ser humano, es necesario que la persona se guarde. Muchas personas vienen con la atadura de lo que es la fornicación a la iglesia de Jesucristo, y muchos quieren una solución rápida, entonces optan por casarse. El problema es que las personas tienen que entender que el matrimonio no es una cura universal para este tipo de pecado. Cuando una persona ha sido dañada en su corazón y ha sido afectada en su alma por este tipo de pecados, para garantizar un matrimonio sano y exitoso, esa persona tiene que aprender a caminar en individual. No puede convivir en pareja, no puede convivir en unión libre como lo hacía, porque va a realimentar el pecado. Tienen que aprender a vivir por separado, porque si la persona se casa y en su noviazgo cometía fornicación, en el momento en el que entre en el matrimonio, los mismos demonios que antes le provocaban este pecado, ahora provocarán en él o en ella el pecado del adulterio, destruyendo así sus matrimonios. Porque para vencer esto hay que sanar el alma primeramente, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra,
Y si parejas, si personas vienen a Cristo en este estado, tienen que entender que tienen que conocer a Cristo, tienen que separarse, no contaminar más su cuerpo, hasta que el Espíritu Santo de Dios los haya llenado y se pueda ver el fruto del Espíritu en ellos. Y ahora sí son personas que se han santificado, han sido lavadas, y si es la voluntad de Dios, que ahora muchas áreas han sanado y han sido discipuladas y preparadas, entonces ahora sí estas personas pueden oficializar un matrimonio. Pero es importante, sobre todo los jóvenes, pero no solamente ellos, ahora esto pasa en todas las edades, es importante no normalizar esto porque Dios está hablando y Dios está demandando que dentro de su pueblo hay pecado sexual que no se está resolviendo, muchas personas no están atendiendo a lo que Dios les está demandando y les demanda en su palabra. Tenemos que consagrar el cuerpo para ser llenos del Espíritu Santo. Una persona puede declarar palabras en un altar, puede hablar en otras lenguas o puede hacer muchas cosas que tienen apariencia de espiritualidad, pero si no consagra su cuerpo, la manifestación no tiene nada que ver, porque esa persona no puede estar llena del Espíritu Santo de Dios, aunque lo aparente, por cuanto contamina su cuerpo. Muchas personas han sido libres o han recibido liberación repetidas veces en la iglesia, pero por volver a caer en este estado es que los espíritus inmundos vuelven a venir y vuelven a atar a la persona, y la persona no puede permanecer libre porque la persona tiene que entender que esta es una responsabilidad individual y que si sigue abriendo las puertas, la atadura se va a volver más fuerte. Para ello quiero leer también Gálatas capítulo 5 versículo 18 para entender lo que son las obras de la carne. Le pido que usted vaya siguiendo la lectura, también comparta la transmisión, porque en Gálatas vamos a leer del capítulo 5 a partir del versículo 18. Porque dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el apóstol está hablando de lo que son las obras de la carne. La persona que practica las obras de la carne termina con las puertas abiertas y siendo esclavo del pecado. Ahora, esta parte que habla el apóstol Pablo, él menciona el adulterio y la fornicación, que son muy relacionadas. Y es donde una persona tiene que aprender a caminar en sabiduría, la sabiduría que da el Espíritu Santo y la palabra, porque una persona que está atada en esta área tiene que hacer una limpieza muy profunda de su propio entorno, en donde el Señor Jesucristo dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si nuestro ojo es maligno, entonces todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Sus sentidos naturales son la puerta, son lo que usted le estimula el alma hacia una cosa o la otra, porque de ahí usted recibe influencia. Cada vez que usted estimula sus sentidos con la palabra de Dios, usted termina iluminándose, según esto que está diciendo el Señor. Pero las personas que no tienen cuidado con lo que tienen en sus redes sociales o lo que tienen en su entorno, las personas con las que hablan, con las que se influyen, entonces más aún van a terminar atados o van a terminar haciendo más fuerte la atadura que ya tenían. Y es ahí de la importancia de que esto es algo que conlleva desde las cosas más privadas que usted tiene, donde usted tiene que tomar medidas para poder ser libre de estas cosas, donde usted tiene que empezar a eliminar aún de sus redes sociales todo aquello que usted no lo va a edificar, porque le va a estimular su visión, le va a estimular su vista, y eso usted directamente le va a ministrar lo que usted sienta en su corazón. Dice la idolatría y las hechicerías en el versículo 20.
nosotros tenemos que aprender a depender de la oración y aprender a dirigirnos por la voluntad de Dios, porque muchas personas abren puertas a los demonios también por medio de la idolatría y de las hechicerías. Normalmente la idolatría viene porque la persona quiere una respuesta rápida, entonces está buscando algún medio que le provoque el cumplimiento de un deseo rápido. Tenemos que entender que Dios es Padre y Dios nos educa a todos a que dependamos de la palabra y dependamos de nuestra oración. Aún lo que Dios nos responda, tenemos que entender que eso es lo que a nosotros verdaderamente nos conviene. Si Dios no nos concede algo, tenemos que entender y resignarnos que Dios sabe por qué no lo está concediendo y tomar lo que Dios sí nos está aprobando que nosotros tomemos o que a nosotros no sea cumplido o la puerta que a nosotros no sea abierta. Pero la persona cae en el pecado de la idolatría. Hay que guardarse del pecado de la idolatría en todas sus formas, pero normalmente la idolatría más tradicional, que está muy registrada en la palabra, viene porque una persona se acerca, ya sea a una estatua, a un ídolo o a una persona que se le atribuya poder, para hacer una solicitud, y muchas veces el poder engañoso que opera en estas cosas hace que la persona vea señales, y una vez que la persona lo hizo, termina siendo atada a todo esto. Asimismo vienen las hechicerías, que es muy parecido. Las personas vienen y practican hechicería normalmente porque permiten que el enemigo les dañe el corazón, y ya sea por codicia o por envidia hacia otra persona, ellos piensan que para ellos obtenerlo también tienen que ir donde alguien para que esa persona sea destruida, y entonces ellos obtener lo que así desean. De estas cosas uno tiene que apartarse para poder permanecer en la libertad con la que el Señor le ha hecho libre. Estos pecados son muy peligrosos porque la persona que lo hace puede terminar cosechando maldición, porque nosotros tenemos que aprender a depender de la palabra de Dios, aprender a clamar a Dios, aprender a buscar a Dios, a tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor. Entonces estamos hablando, probablemente estos 4 que he mencionado hasta ahora son de los pecados más fuertes que provocan ataduras y que provocan que una persona no pueda ser libre, y entonces la posesión demoníaca que tiene no se rompe, por cuanto cada vez que se ora, por cuanto cada vez que se pide por cada una de estas personas, ellos vuelven a practicarlas, y entonces la atadura se vuelve cada vez más fuerte. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Pero dice que después de un tiempo, él vuelve a visitar esa casa, dice que la haya ordenada y la haya vacía. Entonces, antes de él regresar y meterse en ese cuerpo, dice que va primeramente y toma a otros 7 que son peores que él. Entonces dice que el estado postrero de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, cuando una persona escucha la palabra de Dios, como leí al principio, si ustedes permanecen en mis palabras, dijo el Señor, entonces serán verdaderamente mis discípulos, y así serán verdaderamente libres también. Cuanto más escucha la palabra de exhortación una persona, cuanto más se le enseña, cuanto más la persona oye y recibe testimonio de lo que tiene que hacer, si la persona permanece en lo que está haciendo, siempre hay consecuencias de lo que ya de por sí le está sucediendo. Por eso algunos tienen tanta opresión, por eso algunos están ya bregando hasta con enfermedades, algunos están bregando con inestabilidad mental, algunas personas se están manifestando a tal punto de que son personas que cuando pierden el control de sí mismas por una ira desenfrenada, por una pérdida de control, terminan haciendo obras que terminan dejándole consecuencias a ellos mismos, a los demás, a sus familias, sus matrimonios, sus hijos, etcétera, donde ellos mismos ni siquiera, cuando pasó aquel momento, ni siquiera recuerdan lo que está sucediendo. Otras personas caen en una especie de trance espiritual, donde no son conscientes de lo que están haciendo y evidentemente están manifestados, porque cada vez el espíritu inmundo que está dentro de ellos adquiere todavía más autoridad sobre la vida de ellos.
Esto viene por la falta de un verdadero arrepentimiento, pero Dios habla por medio de su palabra de que las personas tienen que apartarse de aquellos que están contaminando la morada, el templo del Espíritu Santo de Dios, porque es imposible que un cristiano que se guarda, es imposible que un cristiano que cuida el templo pueda caer bajo una posesión de este estilo. Los espíritus inmundos no pueden poseer a alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que crecer en un conocimiento en donde no podemos permitir que el corazón se contamine. Aquí la palabra en Gálatas menciona más cosas que son frutos de la carne, como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Y aquí es donde es importante entender, donde muchas de estas cosas se relacionan con las otras, donde hay personas que caen en la práctica de la hechicería o de la idolatría porque están enojados con alguien más. La falta de perdón, la amargura, el rencor, el no caminar en la ley del amor que habla nuestro Señor Jesucristo hace que muchas personas todavía estén atadas y no puedan ser libres por causa de que no pueden o todavía no han querido perdonar a sus seres cercanos, a sus parientes o a su prójimo. Esta parte es muy importante porque muchas personas tienen puertas abiertas porque alguien en algún momento los ofendió y ellos han guardado amargura, rencor. Y es ahí donde un cristiano maduro tiene que entender que tiene que aprender a mantener la paz y el respeto con aquellas personas que los aborrecen. Hay algo que dice, hay un principio que está explicado en la oración del Padre Nuestro, donde el Señor explica que si nosotros no perdonamos de corazón a los demás las ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros las nuestras. Eso quiere decir que muchas personas están bajo ataduras de espíritus inmundos porque no han perdonado las ofensas que otros hicieron contra ellos. Entonces, como ellos no activan el mecanismo con el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces tampoco obtienen el perdón de Dios por sus pecados. Entonces sus pecados están vigentes, esos pecados los contaminan y eso es lo que los espíritus inmundos toman para tener acceso y ejercer su autoridad sobre la vida de alguien. Y he conocido casos donde hay muchas personas que están gravemente resentidas con alguien más, que no han querido perdonar las ofensas y no han querido ir a arreglar esa situación, no han querido ir a conversar con ese familiar, no han querido ir a establecer la paz con las cosas y por eso es que no pueden ser libres de lo que Satanás ha estado trayendo para perturbarles o para destruirlos a ellos y a sus familias. Entonces, nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra para nosotros entender cuáles cosas representan en mi vida o en la suya una puerta abierta, que es lo que le está dando potestad a los espíritus inmundos para que hagan y deshagan en su vida o en la mía. Y ese es el tema que los cristianos tienen que entender porque hay mucha atadura delante, hay mucha atadura en medio del pueblo de Dios. Es importante que la gente entienda que el hecho de que estas ataduras no se traten nos frena el crecimiento a todos como iglesia, por cuanto la iglesia es un mismo cuerpo y en la iglesia local, cuando las personas no quieren caminar y no quieren avanzar, terminan repercutiendo el crecimiento de los demás. Dice la palabra del Señor que en tiempos de Josué no podía derrotar a sus enemigos porque había una familia que se había contaminado tomando de un anatema, la familia de Acán, y el pueblo no pudo seguir avanzando y no pudo seguir creciendo hasta que en medio del campamento se eliminara lo que Dios había demandado que no se podía hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí o crecemos todos o nos retrasamos todos. No podemos evadir ese mecanismo porque la iglesia es un mismo cuerpo. Y si estos pecados no fueran tan graves, Dios nunca lo hubiera tratado de manera tan seria como lo trató el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y quiero aprovechar para leerlo rápidamente, donde dice en la carta
a los Corintios, gloria a Dios, en el capítulo 5 y en el verso 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa palabra, que suena muy fuerte, demuestra que el trato de parte de Dios contra estas cosas, cuando una persona no se arrepiente, es fuerte. Donde el apóstol Pablo mandó a esta iglesia a que echaran a la persona que no quería atender a lo que Dios estaba mandando. Persona que da a entender la segunda carta a los Corintios que después se arrepintió y regresó. Pero este tema es muy serio en medio de los hijos de Dios, porque provoca que el enemigo empiece a destruir la iglesia por dentro. Entonces, los espíritus inmundos tienen dos objetivos. El primer objetivo es sacar a las personas de la iglesia local. Pero si no puedes sacarlos de la iglesia local, entonces el segundo objetivo es mantenerlos atados dentro de la misma iglesia. Eso quiere decir que la persona sigue visitando la iglesia, la persona sigue participando de las actividades de la iglesia, está oyendo la palabra, pero son momentos que al salir la persona sigue atada y sigue practicando las obras de la carne y no atiende lo que la palabra de Dios le está demandando que obedezca. Y es por esto que no pueden ser libres de las cosas que a ellos les están oprimiendo. Ahora, para ser libre de estas cosas, uno tiene que ocuparse en aquellas cosas que son del Espíritu. Cuando usted está ocupado o ocupada en las cosas que son del Espíritu, usted no va a estar pensando en las obras de la carne, porque su entendimiento va a estar renovado. El entendimiento se puede renovar por medio de la palabra de Dios. Cuando usted se llena del Espíritu Santo, toda esa neblina mental que usted tiene, todo eso que usted lo nubla, que no lo deja pensar con claridad, se disipa. Entonces, la persona tiene que ordenar los pensamientos con la palabra de Dios, y cuando la mente está regenerada, está reorganizada, la conducta de la persona cambia. Si usted quiere controlar la conducta de una persona, tendría que controlarle la mente. Entonces, si usted no limpia su propio entendimiento con la palabra de Dios, en Romanos 8 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hacen también las cosas de la carne, pero porque primero las piensan. Entonces, para usted pensar y perseverar en las cosas del Espíritu, usted tiene que estimular sus sentidos con lo que es del Espíritu. Como decía antes, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Por eso es que también hay personas que no pueden romper la atadura por falta de ayuno y oración. Esta parte, que es lo que habla el Señor Jesucristo, dice que hay géneros de espíritus inmundos que no salen si no es por medio del ayuno y de oración. Hay ataduras que son tan fuertes que si la persona no se dedica verdaderamente a orar y dedica espacio en su vida también para la práctica del ayuno, hará que la persona no pueda ser libre, porque estas herramientas o estas armas espirituales tienen poder para fortalecer el hombre interior. No sirve de nada fortalecer el hombre exterior si el interior está debilitado. El hombre interior se fortalece cuando usted se encierra el tiempo suficiente en oración para usted pedir asistencia espiritual. La palabra dice que Dios le ordenó a los sacerdotes que todos los días llegaran al tabernáculo a llenar de aceite las lámparas. Y si nosotros somos esa lámpara, nosotros tenemos que ir todos los días para recibir en el lugar de la oración, recibir impartición del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que andemos conforme a la naturaleza del Espíritu de Dios. Entonces, si usted omite este paso, su mente se va a ver estimulada por todo lo habido y por haber en el mundo, hasta que usted va a terminar tarde o temprano arrastrado por la corriente y va a terminar obedeciendo y todavía sigue atado o atada a lo que Dios a usted le está demandando dejar.
Y el ayuno, cuando usted entiende bíblicamente el ayuno y usted lo hace conforme a Dios le agrada, tiene un poder para romper ataduras, para romper vicios y para hacer que la carne empiece a ser sometida por el Espíritu, que es lo que hace que una persona se fortalezca en el hombre interior. Si usted es una persona que le cuesta controlar las emociones, si usted a alguien le faltó respeto y perdió el control, si usted no puede estar cerca de ninguna persona porque siente que las tentaciones lo consumen, esto me está hablando a mí de falta de ayuno y falta de oración. El ayuno viene a romper con todas estas cosas que hacen que la concupiscencia, la inclinación al pecado gobiernen a alguien. Si la persona todavía no está habituada a ayunar, tan solo con que lo practique una vez por semana, 2 veces por semana, un tiempo en la mañana que usted saque, donde usted aparta tiempo para orar y para leer la palabra mientras usted hace su ayuno, le va a empezar a dar resultados a la persona y le va a fortalecer espiritualmente para que pueda rechazar aquello que le va a inducir el pecado otra vez. Entonces la falta de ayuno y la falta de oración hace que la iglesia siga atada y no pueda romper ciertas cadenas que el enemigo ha implantado en cada uno de ellos. Ahora, la importancia de la palabra está en que muchas personas abren puertas por ignorancia. Muchas personas abren puertas porque no conocen cosas que en la palabra de Dios están bien enseñadas y están bien explicadas, que ellos deben de caminar o deben de hacer o que tienen que evitar. Y la iglesia normaliza, sobre todo en estos tiempos, cosas que no se pueden normalizar. Y ahí se abren las puertas. De ahí viene la importancia de poder filtrar lo que a usted le enseñan, lo que a usted le están impartiendo por medio de la palabra. Y otra cosa es que la iglesia local cobra un papel importantísimo en la vida de una persona que está siendo encaminada a un nuevo nacimiento, a nacer del Espíritu, a ver la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Las personas se apartan muy fácil de la iglesia local, no sabiendo que la enseñanza es una parte importantísima para renovar el entendimiento, para renovar la mente. Porque recuerde que si usted va tan solo 2 veces por semana a la iglesia, o algunas personas solo asisten una vez por semana a la iglesia, usted va al trabajo prácticamente todos los días, usted visita personas con frecuencia, usted va a lugares con frecuencia, y el mundo también lo va a tratar a usted de estimular y de extraviar sus sentidos, así como la serpiente extravió los sentidos de Eva. Y si usted se aparta de la iglesia local, si usted deja de oír palabra, usted deja de fortalecerse también en el hombre interior. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, dice que Él oraba intensamente en la madrugada en Getsemaní. Y dice que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerse. Eso se encuentra, para fortalecerle, eso se encuentra en Lucas. Me da a entender que en el momento que el ángel lo fortalece, a pesar de que el miedo, el terror, el dolor que humanamente sentía, donde él recibió esa impartición de parte de Dios, él se fortaleció lo suficiente como para ser expuesto al martirio y no ceder ante la tentación que iba a venir de abandonar eso y no completar su propósito. Entonces, el Señor siempre se apartó, siempre sacó el tiempo para apartarse de las personas y ponerse a orar y buscar a Dios, sobre todo por las noches, porque de día Él hacía la obra y por las noches se suele apartar, dice la palabra del Señor, dedicando tiempo, y ese tiempo era hasta horas orando en el lugar secreto, y es ahí donde él se fortalecía en espíritu. El cristiano se fortalece en espíritu, es en la oración y en el tiempo que saque para la lectura de la palabra. Entonces, hasta que la persona no empiece a practicar estas cosas y no empiece a tomar medidas radicales, no va a poder romper las ataduras que no le han permitido ser libre. Para obedecer la palabra de Dios, hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, porque la naturaleza del hombre es la rebelión y la desobediencia, pero es por la naturaleza de Dios que se puede vencer todo lo que no le agrada al Señor. Así que yo espero que este mensaje sea de mucha edificación para sus vidas, que pueda convencer a personas a apartarse
de las obras de la carne que habla la palabra, para que el Espíritu Santo de Dios los llene y los empiece a formar ahora sí en Cristo y los empiece a perfeccionar tal cual como Dios quiere hacer con personas que están visitando las iglesias, alguna iglesia local y que están escuchando palabra y que no saben cómo tienen que hacer un cambio en sus vidas, y este cambio urge para la iglesia, porque tenemos que entender que para que nuestros pecados sean borrados tenemos que apartarnos de lo que nosotros nos está contaminando, porque el libro de Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces este es el mensaje que quiero dejarles para esta semana, en el nombre del Señor, para bendecir sus vidas, invitarles a que ustedes lo compartan con alguien más, a que lo compartan por las redes, esta enseñanza que usted la puede incluso volver a ver cuando usted la necesite, e invitarles por supuesto a nuestro culto dominical el día de mañana a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en Hacienda Vieja. Para nosotros será un gusto también recibirles e invitarles a que estén atentos hacia los próximos mensajes que se publican por medio de este canal. Quiero bendecir sus vidas y una vez más darles las gracias. Dios me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias.